nosotros aprovechar al máximo este tiempo, no solo en cuestión de usar estos minutos o esta hora bien, sino que queremos aprovecharlo también en el sentido de aprender lo que consideramos más importante para la vida de la gente. Hay una pregunta, hay un tema que constantemente está golpeando mi cabeza al pensar cómo podemos reflejar en nuestra vida como creyentes que estamos viviendo en sometimiento a Dios, en obediencia a Dios. Y hermanos, no tenemos otro camino más que vivir sometidos a su palabra, a la verdadera palabra. Porque también tenemos que tristemente reconocer que a lo largo del tiempo hemos a veces creído y hemos vivido fundamentando nuestras vidas en tradiciones, en ideas que como nos las enseñaron. Yo creo que todos los que tenemos muchos años de ser cristianos tenemos algunas ideas que hemos ido trayendo con nosotros, que cuando le buscamos un fundamento bíblico, pues no hay. Siempre creo que he contado alguna vez, a mí me resultó tan gracioso hace muchos años conocer a un pastor y cuando comenzamos a platicar con él me hizo un reclamo porque digo, pero ¿cómo está el pastor? En mi iglesia nos ha enseñado que los pastores tenemos que usar pilotos. Y yo dije que él estaba bromeando. Yo creí que estaba mal, pero no. Él después me lo afirmó y me dijo, la Biblia dice esto. Cuando ya obviamente lo pusimos claro. El tema es que queremos fundamentar nuestras vidas, no en la enseñanza de la iglesia, no en las palabras del pastor, no en lo que nuestra denominación dice. ¿Para qué todo eso si tenemos la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para fundamentarnos en la palabra de Dios? Estudiar, conocer qué es lo que dice, o al menos estar encaminado a saber cómo encontrar o cómo descubrir lo que dice la palabra del Señor. Y entonces eso es lo que vamos a hacer estas noches con la ayuda del Señor. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está acá, que han venido hoy. Tratando el día de hoy. Así que estamos agradecidos por el Señor por esta bendición de poder estar juntos. Y quisiera pedirles que comencemos orando esta noche antes de entrar a nuestro material y a nuestro tema el día de hoy. Oremos y pidamos la bendición del Señor esta noche. Padre, queremos darte gracias el día de hoy porque tú eres bueno, Señor. Queremos darte gracias por tu fidelidad, Dios. Es este. Queremos agradecerte, Señor, porque eres siempre bondadoso, misericordioso, fiel con nosotros. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas son receptivo, pero también, Señor, danos danos tu espíritu, de tu espíritu para poder ser claros, para poder exponer apropiadamente lo que tú nos estás enseñando, nos estás diciendo, Señor. Por favor, ayúdanos esta noche y guárdanos en tu verdad, en tu palabra, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, tienen ahí un material que queremos revisar de manera muy rápida para entrar al tema, pero quisiera que sí podamos
detenernos por unos minutos y revisar qué objetivos tenemos durante este recorrido que haremos por las siguientes semanas. ¿Qué objetivos tenemos para esta clase, este curso que estamos desarrollando? Y entonces vamos a ir viendo uno por uno estos puntos que están ahí en sus materiales. Número uno, queremos que cada uno esté motivado para leer y para estudiar su Biblia constantemente. Aunque ustedes no lo crean, pero una verdad del pueblo cristiano en la actualidad es que no le gusta leer la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Decimos la Biblia es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Todos los cristianos decimos la Biblia es la palabra de Dios. Respete la Biblia. Creen tanto en la Biblia que la dejan abierta para que no les roben en la casa. Así de nivel creemos que es la palabra de Dios, pero no la leemos. Todo mundo tiene, hace tiempo me recuerdo les compartía una estadística que veíamos y sabíamos que en cada casa hay más de 3 Biblias por casa, pero no las leemos. Y hermanos, lo que queremos estudiar, queremos hacerlo para motivar a cada uno de nosotros como creyentes a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a conocer qué es el mensaje inspirado de Dios ahí para nosotros. También tenemos como objetivo que cada uno adquiera el hábito de observar el texto de las Escrituras cuidadosamente para ser más preciso en el entendimiento del significado. Como en todo, hermanos, la Escritura es clara. La Escritura, creo que Dios es tan misericordioso y una de las maneras en que nos mostró su misericordia es dejándonos su palabra. Porque cuando leemos su palabra nos damos cuenta que Dios nunca quiso esconderse de nosotros. Él podría haber dejado una serie de jeroglíficos y de cosas extrañas que nadie entendiera. Él podría haber mantenido esa palabra en latín como lo vivieron algunos de nuestros antepasados y que nadie entendiera lo que ahí decía. Pero el Señor ha sido tan misericordioso que nos dio su palabra y nos la dejó tan clara en nuestro idioma, con nuestras palabras. Pero no es cierto que muchas veces nos quedamos y decimos, pero es que yo no lo entiendo. No leemos la Biblia, decimos mucho, porque no la entendemos. ¿Ok? ¿Por qué no la entendemos? No, porque tratamos de leer la Biblia como si leemos el periódico. Porque nos pasamos por ella encima sin detenernos, sin observar. Y algo que queremos aprender juntos durante este tiempo es adquirir el hábito de observar la Escritura. ¿Qué es esto que está diciendo acá? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué esta palabra se repite tanto acá? ¿Por qué lo dijo con esta palabra y no cualquier otra? Bueno, vamos a aprender con la ayuda del Señor esto es uno de los objetivos. Otro objetivo es que cada uno aprenda a utilizar herramientas básicas de estudio bíblico para que pueda comprender el contexto histórico y literario de un pasaje. Esto podrá parecer un poquito más técnico, pero veremos como cuestiones muy básicas que a todos nosotros nos deben de ayudar a tener una mejor comprensión de la Escritura. Entonces iremos avanzando en ello. Número 4, que cada uno aprenda el proceso de estudiar palabras claves en un pasaje. También es parte de esta observación que iremos haciendo. Luego, número 5, que cada uno adquiera el hábito de orar pidiendo a Dios que le ayude a comprender el significado y la aplicación del texto. Otra vez, suele pasar que los creyentes no leemos la Biblia y cuando decimos el por qué decimos es que no la entiendo. Bueno, la Biblia es un libro escrito traducido a nuestro idioma, entendible en este sentido, pero es un libro que no tiene comparación con ningún otro. Digo, es un libro, voy a decir esto con cuidado, casi como cualquier libro, en el sentido de que tiene contenido, tiene texto, tiene una idea que está transmitiendo. En las clases de IME enseñamos que es un libro de texto expositivo, porque el autor lo escribió con el propósito de exponer, de expresar algo a través de él. En ese sentido es expositivo, como muchísimos libros. Pero hay algo que hace de este libro una cosa única. Es su poder sobrenatural.
el poder sobrenatural que hay en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hace que este libro sea incomparable. Es muy complicado entender este libro si nosotros no estamos dependiendo de Dios. En el estudio de la teología y en el estudio de la escritura, hay grandes eruditos, grandes hombres con unos conocimientos impresionantes. Y algunos de ellos no son creyentes. Y cuando uno agarra un libro de ellos, un comentario de ellos, un material que ellos han creado, es espectacular el contenido que hay. Pero es tan vacío porque es pura técnica, es exegético. No ven ellos no entienden esta otra parte en la que Dios nos habla por medio de la palabra. Entonces, hermanos, como estamos queriendo aprender a estudiar la Biblia, ustedes deben saber que para estudiar la Biblia ustedes tienen que orar. Deben ser creyentes, pero deben orar. Deben depender del Señor para esto. Y objetivo número 6, que cada uno aprenda a reconocer lo que el pasaje está diciendo acerca de nuestra relación con Dios. Miren, hermanos, segunda de Timoteo 3, 16, 17, y ya se lo saben de memoria, y los que no, ya tienen tarea. ¿Qué es lo que dice este versículo? A ver, estudiantes de IME, ¿quién? No, como buscándolo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hay un propósito de Dios con nuestras vidas. Enseñar a veces, redarguir a veces, corregir a veces, instruirnos a veces, pero la palabra de Dios nunca es leída, dicha, expresada sin una intención de Dios para nosotros. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos aprender a reconocer que ahí Dios está hablando algo en nuestras vidas. No a deducir que Dios está hablando algo en nuestras vidas. No es deducir, porque no se trata de inventar. ¿Qué puede ser? Esta práctica que todos hemos tenido, ¿verdad? ¿Qué dice Leo el versículo. ¿Qué dice este versículo para usted? Y uno empieza ahí. Yo me imagino que lo que Dios me está diciendo, bueno, no queremos deducirlo. Queremos ser inducidos por el texto a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Esto es lo que tenemos como propósito. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, seguir por todo este curso por 8 semanas, espero yo. Solo les pido algo, si me permiten. No quiero ser impositivo, pero les iba a decir, no le den el material a nadie que no se comprometa a venir las 8 semanas, por lo menos. Pero no, somos buena onda. Solo espero, en verdad, que estemos juntos estas semanas. Que no se queden con algo a medias, que no se pierdan un tema, sino que lo podamos recorrer juntos. Y entonces que juntos podamos aprender todo esto. Cada lección la vamos a desarrollar los miércoles. También estarán los videos ahí grabados. Hay alguna actividad que dejaremos cada semana, si el Señor nos permite. Cada miércoles le traeremos otra parte del material para que lo vayan agregando a lo que ya tienen y entonces puedan ir haciendo este material. Y hay una sección en el material que vienen algunas actividades para el final y que ustedes también pues, puedan poner en práctica lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Así es que damos gracias al Señor. ¿Les motiva, hermanos? ¿Les da ganas? ¿Les dieron ganitas? ¿Nadie se quiere ir ya? Bueno, entonces, ahora sí, oficialmente, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio. ¿Por qué creemos que es tan importante tratar esto? Se los compartí en la invitación que les enviábamos por WhatsApp. Por cierto, pueden invitar a otras personas para que vengan. No tienen ningún costo, como saben. Pueden invitar a otros que vengan y participen con nosotros. Estaremos contentos de aprender juntos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tanto este tiempo de estudio? Porque
Hermanos, la forma en que leemos y entendemos la Biblia afecta la manera en que vivimos. La manera en que nosotros leemos lo que entendemos de la Escritura afecta la manera en que vivimos. La mayor parte de cristianos toma decisiones en su vida basadas en lo que están comprendiendo que la Biblia dice. Lo que yo comprendo que la Biblia dice cuando alguien está pensando, interpretando de la Biblia alguna idea, dice, no, la Biblia dice esto y actuamos en esta manera. Recuerdo cuando era muy joven, el primer versículo que yo recuerdo haber memorizado, porque me lo enseñaron en una clase siendo niño, y era el primer versículo que andaba en memoria, era que decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi entendimiento de lo que ese versículo decía me llevaba a pensar, tengo que pedir mucho, porque si pido mucho tal vez no reciba todo, pero hay mucha probabilidad que reciba mucho. Esta era mi lógica en aquel momento. No estoy predicando eso ahora, por favor, no noten eso. Solo estoy poniendo un ejemplo. Mi entendimiento en este momento era, ahí está diciendo, pide mucho para que entonces puedas recibir. Bueno, ¿qué estoy tratando de enfatizar? Actuamos nosotros en base a nuestra comprensión de lo que leemos en la Escritura. Entonces, si nosotros nos tomamos la Biblia en serio, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si reconocemos la Biblia como una autoridad en nuestras vidas, si creemos que la Biblia es la máxima fuente de autoridad para un creyente, es muy importante que nosotros aprendamos a entender correctamente la palabra del Señor para entonces interpretarla bien y aplicarla bien. Si la Biblia es tan importante para los creyentes, deberíamos de saber entenderla, estudiarla, porque esto va a dirigir cómo vivimos, cómo respondemos, cómo actuamos. Y saben que la verdad es, todos en alguna manera interpretamos la Biblia. Todos tomamos un texto de la Biblia y estamos agarrados de ese texto porque creemos saber lo que ahí dice. Y defendemos eso porque eso es lo que creemos. Entonces, no se trata de si interpretamos o no la Escritura. Todos lo hacemos. Se trata de si estamos interpretando correctamente o no la Escritura. Y eso es lo que quiero que podamos ir viendo juntos. De hecho, yo quisiera pedirles esta noche que podamos ir a la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, y vamos a tener este texto como base para esta lección. Primera de Corintios, capítulo 8. Así vamos a iniciar nuestra lección hoy, leyendo la Escritura. Y luego de esto voy a hacer algunas preguntas que nos permitan a todos ir comprendiendo un poco mejor. ¿Estamos todos ahí? En esto tenemos la aplicación donde están las Biblias y tenemos una nueva traducción viviente entre las versiones que habrán. No. Ajá. No en la presentación, sino que en la computadora, si hubiera y si se puede, o si entrar en una página como Gateway, si se puede, porfa. Ajá, porfa. Para poderlo leer, porque quisiera que la leamos en la nueva traducción viviente. Nosotros normalmente utilizamos en la iglesia Reina Valera 60 y así vamos a quedarnos. Pero a fin de poder tener una mejor claridad de este pasaje, quisiera que lo leyéramos en la nueva traducción viviente. Si es algo que logramos hacer. Si no, pueden seguirlo ahí en sus Biblias y yo iré leyendo acá en una nueva traducción viviente. Dice esto la palabra del Señor. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios
es a quien Dios reconoce. Versículo 4, miren, o escuchen esto. Entonces, ahí está ya proyectado. Excelente. Gracias, hermano. Versículo 4, vamos. Dice entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, todo en minúscula ahí. Versículo 6. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, dice, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Y cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, miren eso, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Fuerte, ¿verdad? Una pregunta. Cuando leemos un pasaje como este, cuando leemos un capítulo tan hermoso como este, hemos leído todo el capítulo 8 de Primera de Corintios, ¿qué desafíos a ustedes les despierta? ¿Qué desafíos ustedes creen que tenemos a leer o para entender o para estudiar un pasaje como este? ¿Qué tipo de preguntas despierta en nosotros al momento en que leemos algo como esto? ¿Alguien quiere participar? Voy a comenzar al revés. ¿Es claro para ustedes lo que acabamos de leer? ¿Ha sido claro qué es lo que está diciendo ahí? ¿De qué habló este pasaje? Ok. Sacrificio de los ídolos. Todos entendemos eso. ¿Pero qué significa? ¿Cómo es el ritual? ¿Alguno de ustedes durante esta semana ha tenido un conflicto para comer carne porque no está seguro si es una carne que está sacrificada a los ídolos? ¿Alguien aquí ha estado en una indecisión pensando, ¿será que como eso o no me lo como? Porque esta carne será carne limpia o es una carne que viene ya mal orada. ¿Sí? Cuando en Zaragoza la fiesta patronal son en octubre. Ajá. Y vendían las manzanas que venían con caramelo rojo. Ajá. Y nos decían en la iglesia que si nosotros comíamos de esas manzanas, estábamos comiendo cosas cada día. En Guayabel también las papas. Las papas. No, hermanos, imagínense. No. Ahora, ¿por qué surgen interpretaciones como esas? Porque no estamos entendiendo lo que el texto dice. Porque leemos un pasaje como este y estamos acostumbrados, porque así hemos sido entrenados, o sea, así hemos querido agarrar nosotros, a decir, ok, ¿qué está diciendo aquí?
¿Qué pasa si yo en mi devocional de hoy por la mañana me toca leer 1 Corintios 8? Y cuando termino de leer eso digo, ok, ¿qué es lo que el Señor habla a mi vida ahora? ¿Será que el Señor me está mandando a comer carne? No, hermano, eso me aterra. ¿Cómo? No, Señor, te has equivocado, eso no puede ser. ¿Qué es lo que está diciéndonos este pasaje? Entonces, por eso repito, ¿qué desafíos nos presenta leer y entender un pasaje como este? No es totalmente sencillo. Tenemos que entender, para comprender este pasaje, tenemos que entender que es un texto escrito en el primer siglo, es un texto escrito a una iglesia específico que estaba en una ciudad que se llamaba Corinto, y deberíamos entender un poco de lo que pasaba en aquella ciudad y cuál era el contexto de lo que estaban viviendo, a qué se refería esa carne, ¿es carne en verdad o habla de algo espiritual? ¿Qué creen? ¿Se está refiriendo a carne verdaderamente? ¿Un puyazo en verdad es lo que está hablando aquí? ¿O se está refiriendo en términos espirituales? ¿Verdad? Que puede generar un poco de confusión si solo nos dejamos ir. ¿Qué es lo que está expresando acá? No creo que nunca ninguno de nosotros haya tenido algún problema como esto que ellos están tratando. Eso hace que la escritura deje de tener valor para nosotros. Porque de lo que está hablando ahí no es un problema que tenemos en Santa Tecla el día de hoy. De hecho, no hay nada aquí que esté sacrificado a los ídolos de esa manera en que estaba sucediendo ahí. ¿Qué desafíos entonces nos presenta enfrentarnos a un pasaje como este? Cuando tratamos de encontrar, bueno, ¿cómo aplicamos este texto a nuestras vidas? ¿Qué es el trabajo que los pastores hacen cuando nos están predicando la escritura de manera expositiva? Los pastores están estudiando el texto, están investigando el texto, reconociendo todo su contexto, reconociendo todas sus raíces, qué quiso decir para la audiencia original, para que entendiendo eso podamos reconocer cómo aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo podríamos aplicar este texto a nosotros? Bueno, cuando llegamos a ese punto, chocamos, porque me levanté temprano diciendo, quiero aprender a leer la Biblia. La abro la Biblia, 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Cómo así? Si yo pienso en ídolos, obviamente estoy pensando a la iglesia católica que está ahí cerca de mi casa, sacrificado allá. ¿Cómo? Bueno, chocamos y ahí nos enfrentamos con algunos desafíos en la comprensión y aplicación de las escrituras en nuestra vida, que en sus materiales es el segundo punto al que quiero que podamos entrar ahora y mencionar como algunos aspectos muy rápidamente de esto. ¿Qué desafíos encontramos para la comprensión y aplicación de las escrituras en nuestras vidas? Y voy a hablar de dos desafíos que ustedes tienen ahí también. El primero de ellos, el primer desafío con el que nos encontramos cuando queremos leer, entender y aplicar las escrituras a nuestras vidas, es que tenemos una gran brecha cultural. Hay, hermanos, casi 2000 años de diferencia. Muchas cosas han cambiado de aquella época a ahora. La cultura que en estos momentos dirige nuestras vidas es totalmente diferente a la cultura que dominaba en la época en que el apóstol Pablo estaba escribiendo estas palabras. Hay muchas cosas que han cambiado. Cuando pensamos acerca de la cultura, hablamos de la cultura es una forma de vida, una forma de hacer las cosas. La cultura implica todo tipo de cosas en medio de un grupo de personas, de un país, de una nación entera. Implica prácticas religiosas, implica lenguaje, implica formas de vestir, ideas acerca de la manera en que se relacionan las personas, implica ideas, ahora estamos enfrentándonos a esto, implica temas complicados de género.
Hay cuestiones culturales que se están dando ahora que no se daban en la antigüedad. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 8, el lenguaje utilizado ahí, y eso que no leímos Reina Valera, leí la Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera, cuando habla acerca de la carne sacrificada a los ídolos, dice las viandas a los ídolos. Y decía yo, si leo eso, peor vamos a quedar. Bueno, hay cosas que son diferentes. El lenguaje es difícil de seguir para nosotros. Es difícil seguir el argumento de lo que está hablando el escritor. Y es difícil porque no entendemos de qué está hablando. No entendemos qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. Por eso surgen estas preguntas. Habla ahí de comida física. ¿Está hablando de algo espiritual? ¿Qué es esto? ¿El apóstol Pablo solo está enredando palabras? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Estaba dando una especie de trabalenguas? ¿Qué eran esas? ¿Preguntas enigmáticas? ¿Qué tipo de rareza está hablando el hombre ahí? Cuando entramos a un pasaje como este, sin comprender el contexto, es difícil poder captar a quién se está dirigiendo. ¿Por qué se está dirigiendo a ellos? ¿Qué les está diciendo? ¿Y para qué se los está diciendo? Eso, hermanos, es muy difícil de entenderlo si nosotros no estamos pensando en base al contexto. Por eso es tan importante reconocer estas verdades para poder estudiar la Biblia. Vamos a reconocer, porque lo que quiero que hagamos para comprender toda la lección de hoy es que revisemos todo este capítulo y que entonces podamos, espero yo que con la ayuda del Señor, para cuando terminemos la lección 1, hayamos comprendido mejor 1 Corintios 8, a quién se lo dirige, por qué se los dirige, qué es lo que les está diciendo y para qué se los está diciendo. La carta a los Corintios, solo lo menciono rápidamente, la carta a los Corintios es una carta que escribió el apóstol Pablo respondiendo a algunas preguntas que esta iglesia le estaba haciendo. Hay otras cartas, como la carta a los Colosenses, que hemos estado estudiando y que, por cierto, este domingo, si el Señor nos permite, vamos a terminar ya la carta a los Colosenses. Tenemos el último estudio en Colosenses después de 2 años, 3 años casi. Bueno, cuando escribe a los Colosenses es una cosa diferente. Le está escribiendo a gente que él no conoce, que él nunca ha visto cara a cara, que él nunca se acercó a ellos, nunca predicó delante de ellos, él no los convirtió, él no los llevó a Cristo, a esa iglesia. Él solo les está escribiendo porque ha oído hablar de esa iglesia de parte de un hombre que es parte de esa congregación. Eso es diferente a la carta que escribe a los filipenses, porque cuando escribe a los filipenses le está escribiendo a gente que es muy preciada en su corazón, vivió con ellos, tanto así que cuando leemos la carta no podemos dejar de observar ahí que ese hombre está lleno de gozo. La palabra más repetida en la carta a los filipenses es gozo. La idea más marcada en toda la carta es gozo. Pero él está escribiendo desde una prisión, arrestado, con un soldado encadenado a él las 24 horas del día. Bueno, toda esa información nos hace valorar esos escritos de otra manera. Cuando leemos 1 Corintios, tenemos que comprender que él está escribiéndoles a ellos en respuesta a preguntas que le han hecho acerca de diferentes temas. Una de ellas es el tema de la carne que ha sacrificado a los ídolos. Entonces, un desafío con el cual nos encontramos todos nosotros al momento de estudiar, de leer, de entender la palabra del Señor, es las diferencias culturales que tenemos. Pero hay otro desafío también con el cual nos encontramos, y es el desafío de poder conectar las palabras de la Biblia con nuestras vidas hoy. Debemos saber, como les decía hace un momento, que cada pasaje de la Escritura nos va a enseñar algo acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su obra. Va a hablarnos acerca de nuestra relación con Él. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar un pasaje como este a nuestras vidas?
O cualquier otro. Hoy solo estamos usando este como ejemplo, pero cualquier otro pasaje, ¿cómo lo vamos a poder conectar con nuestras vidas? Creo que es una oración común entre los creyentes. Levantarnos en la mañana, abrir la palabra y decir, Señor, quiero que me hables a través de tu palabra. Quiero recibir tu instrucción, tu consejo. ¿Alguno ha orado así alguna vez a Dios? Con su Biblia en la mano, pidiéndole, Señor, háblame. Señor, quiero entender lo que tú me estás enseñando. Quiero recibir tu palabra hoy que me ayude a saber cómo debo responder ante esta crisis que estoy viviendo. Cómo debo responder ante esta dificultad que estoy pasando. Cómo puedo salir adelante. Y uno quisiera que ahí le dijera, llama por teléfono a fulanito y pídele que te mande una remesa. Uno quisiera encontrar esto, ¿verdad? Uno quisiera, Señor, ¿qué hago? Y que el Señor dijera ahí, cámbiate de trabajo. Ese jefe que tienes es el diablo. Ahí, uno quisiera encontrar este aliento. Pero otra vez, ¿con qué desafío nos encontramos? Estoy leyendo ese versículo, yo no entiendo ese versículo que me diga nada de mi trabajo, nada de cómo debo vivir. Es más, solo siento que ahí me está recordando que yo prometí que iba a hacer dieta al principio de año y no he parado de comer. ¿Qué debemos hacer? ¿Saltar este capítulo y buscar otro? No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. En toda la escritura Él está hablando a nuestras vidas. Entonces no podemos tomar un enfoque que nos haga ir buscando los versículos más fáciles de entender, porque creo que al final a esto es a lo que llegamos. Esta es la tentación en la que los creyentes muchas veces caemos. Cuando llegamos a un pasaje que es un poco enredado, comenzamos a leer la Biblia todos los días. Génesis capítulo 1, 1 de enero. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero cuando ya vamos llegando ahí como en la genealogía, es como, Dios mío, ¿qué pasó acá? Se le olvidó aquí al autor, o vamos llegando a estos pasajes complicados, con nombres raros. Empezamos, ¿qué? ¿Me salto esto? No, ya sé lo que voy a hacer, porque no quiero fallar de leer la Biblia. Así es que me salto de aquí y me voy para Filipenses 4:13. ¡Qué bendición cuando leo! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí ya voy, salgo, ya el Señor me habló. ¿Qué me dijo el Señor? Que todo lo puedes en Él, que te fortalece. Y casi siempre estamos saltándonos, buscando en la Biblia los pasajes que ya están manchados, volvemos a leerlos y volvemos a leerlos, el mismo Salmo 23, el mismo Salmo 91. ¿Por qué? Porque es que eso me dice claramente qué es lo que debo de hacer. No digo que esté mal leer esos pasajes, solo digo, no podemos menospreciar, no podemos saltarnos porque esto no está entendible. Entiendo que no nos guste luchar con pasajes que no son fáciles de entender o que no tienen una fácil aplicación a nuestras vidas. Entiendo que esta es una práctica que hemos acostumbrado. Pero el Señor nos está llamando a algo diferente, hermanos. El Señor nos está llamando a algo diferente. Y entonces, uno de los desafíos de un pasaje como este es tratar de hacer las conexiones. Así es como cumplimos o como enfrentamos el desafío de conectar las palabras de la Biblia con nuestras vidas hoy. Bueno, hacer conexiones entre las palabras que el apóstol Pablo escribe ahí con nuestra vida y con nuestra cultura. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, eso es lo que quiero que entonces podamos comprenderlo y lo que podamos entender. Y miren, tengo un plan. Quiero hacer una especie de una analogía en esta primera lección, que creo que nos puede ayudar a comprender de una mejor manera, que nos puede ayudar a comprender con una mayor claridad cómo comprender o cómo estudiar la Biblia. Esto es lo que quiero que podamos observar juntos, que podamos notar juntos, que podamos ver
nuestro estudio de la Biblia con nuestra mente puesta en un viaje. ¿A dónde ha sido el último lugar que han salido a pasear? A ver, ¿quién nos quiere contar? Ajá, ¿a dónde fue, hermana? Mira, cuéntenos ese viajecito. A Bélgica. ¿Cuántas horas le tomó ese viaje? 14 horas. Qué rico, ¿verdad? Aguantar frío. ¿Quién más ha viajado? ¿Dónde ha sido el último lugar que viajaron? Al Majahual, a Bogotá. Ajá. ¿A dónde? A Mapulapa. ¿Esto es río? Es piscina, solo piscina. Con piscina. Tipo Los Chorros. Ah, sí. Pero Mapulapa no es allá en Zacatecoluca. Ah, ¿cómo es el de Zacatecoluca? Ichamichen. Sí, ahí ya fui. ¿Qué más? ¿Qué más ¿A dónde? Antiguo. Ah, Antigua, Guatemala. Muy bien. A Caluc. ¿A dónde, Milita? Entre Ríos. A Entre Ríos. Ah, sí, también. Anaheim. Ríos, un full chalate. Sí, ese es un pool. Bueno, veo que tenemos una idea todos de lo que es hacer un viaje, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un viaje, y quiero que consideremos esto, que tengamos esta idea del paseo, el último paseo que han hecho, o un paseo que ustedes están planeando o soñando hacer, que lo tengan en mente porque vamos a tratar de llevar a la par un viaje con el estudio de la Biblia. ¿Está bien? Bueno, estos viajes memorables que de pronto tenemos, que están ahí, dejan una huella en nuestras vidas, los recordamos, los tenemos ahí en mente, porque bueno, nos presentan muchas experiencias lindas, pero también desafíos. Yo trataba de pensar, el año pasado fuimos con Patty, con las niñas, a visitar a mi suegra, y entonces llegamos a Utah, esta ciudad, y bueno, nos presentó un desafío especial porque nos dijeron, está haciendo frío, y entonces dije, voy a llevar mi suéter calientito. Eh, el problema es que no solo está haciendo frío, estaba nevando. Y yo dije, pero es que yo sé aguantar frío. Si aquí cuando hace frío, yo ando en camiseta. Bueno, pero nunca había estado en la nieve. Y la experiencia está linda, ¿verdad? Nos dice, no, la nieve va a caer y que, y uno piensa, oh, qué lindo, voy a tocar la nieve. Pero ya cuando está ahí, hermano, no es tan bonito como parece. Y mis manos estaban congelando, avanzaba 20 metros y me regresaba que me estaba orinando por el frío que hacía. Hace muchos años, me recuerdo una vez, estaba también de viaje y me salía del hotel para ir a hablarle a mis papás, porque en ese tiempo todavía estaba soltero y quería ir a hablar para la casa, pero habían 8 horas de diferencia para donde estaba. Y yo me salía, metía las monedas, marcaba, y cuando empezaba a hablar decía, ya no puedo, no aguanto, me orino, tengo frío. Y salía de regreso corriendo porque presenta otro desafío. Es una experiencia linda, pero hay cosas que no estamos acostumbrados, cosas que no estamos tratando de la misma manera. Ahora, pensando en ese viaje, en un viaje, ¿qué es lo que involucra un viaje? ¿Cómo debemos prepararnos para ese viaje? Bueno, tenemos que dejar la casa, tenemos que dejar ahí todo un poco desordenado casi siempre, ¿verdad? Dejar todo lo que está en casa, salir de nuestra comodidad, porque aunque viajemos a otro lado y uno puede llegar a un lugar precioso, a una habitación hermosa, no es cierto que no hay como nuestra cama. Por hoyuda que esté y por más que me estén pullando los resortes y yo no puedo encontrar comparación con mis almohadas. Eh, ese olorcito de mi almohada no lo voy a encontrar en otro lado. Y cuando uno sale de viaje, tiene que soltar lo cómodo, lo que ya está acostumbrado. Tengo que apartarme de eso para ir y enfrentarme a algo diferente.
Nos toca utilizar una vestimenta diferente, nos toca utilizar una ropa, porque como les digo, yo voy feliz con mi suétercito, pero eso no es soportable. No se puede enfrentar de esta misma manera. Pero piensen esto, nos vamos a la vacación, dejamos toda nuestra comodidad, dejamos nuestra casita, nuestro calor, ya sabemos dónde tenemos el agua, que tenemos ahí el cafecito, que tenemos el pancito en el lugar. Llegamos a otro lugar y allá todo ha cambiado. Allá todo es diferente. Para movilizarnos, de hecho, de un lugar a otro, tenemos que tomar un vehículo, un transporte. En algunos casos fue el vehículo, un carro, un bus, un avión, un tren. No hay tren todavía, ¿verdad? Pero ya va a estar, ya va a estar. Se va a atravesar todo Latinoamérica, pero todavía no está. Tenemos que utilizar algún tipo de transporte para movernos del lugar donde estamos hacia el lugar al que queremos ir. Bueno, eso también sucede en el estudio bíblico. Dejamos nuestro pensamiento normal, nuestra comodidad, nos transportamos, tenemos que utilizar un vehículo que nos transporte. Cuando llegamos al otro lugar, al cual vamos, tenemos que acomodarnos también en esa nueva condición que nos vamos a enfrentar ahí. Y entonces, cuando estamos en ese otro lugar al que hemos ido a visitar, bueno, nos topamos con un reto nuevo. No conocemos las calles, no conocemos dónde podemos comprar algo. Recuerdo que antes que viajaba a Guatemala y no había Waze en ese tiempo, no había teléfonos inteligentes, y cada viaje a Guatemala eran perdidas, horas y horas perdidos, porque me subía en un paso desnivel y ese paso desnivel no era en el que tenía que ir y terminaba dando otra gran vuelta y horas perdido, porque no conozco el lugar, no sé dónde comer. Bendito al Señor, en cada lugar al que uno va siempre hay una gran M. Y yo cada vez que veo la M digo, Mauri, me llaman ahí. Y siempre es lo mismo que encuentro ahí, papitas y hamburguesas. Siempre iba a comer lo mismo porque no conocía nada más. Era todo lo que conocía. Pero en la medida en que pasé unos días allá, empecé a encontrar otros lugares donde comer. Y fui encontrando unos lugares en Guatemala, hermanos, un lugar donde venden unos panes con frijoles. Perdidos ahí, caminando sin hacer nada, nos fuimos a encontrar una venta de panes con frijoles y queso. Eso, hermanos, para desayunar. Qué cosa tan rica. Hoy a todos se los presumo, ya varios han ido a probar. Pero ¿qué sucede? Bueno, nos vamos ambientando con el nuevo lugar al que voy. Eso sucede cuando leemos la Biblia. En algún momento nos parece totalmente, 1 Corintios 8, ¿qué está hablando ahí? Yo estoy perdido. ¿Qué es eso de la carne a los ídolos? ¿De qué se trata? No lo entiendo. Pero en la medida en que comienzo a pasar tiempo ahí y comienzo a entenderlo y leo toda la carta, leo los primeros capítulos, leo los capítulos posteriores, entonces voy tomando idea. Aquí le está escribiendo a una iglesia que tenía estos problemas. Y aquello que me era tan ajeno y extraño se comienza a volver familiar. Y no es cierto que hay lugares de los que ustedes acaban de mencionar que fueron a conocer, el día que llegaron, se pararon ahí en Bélgica, no me imagino a la hermana Mirna ya, parada en Bélgica, ¿y aquí? ¿Qué hago? Bueno, en un aeropuerto, parado uno, ¿y aquí? ¿Para dónde agarro? Ya me ha tocado en el aeropuerto ir siguiendo la fila que es para ir de regreso y no ir para la salida, pero es la primera vez. Pero en la medida en que aquello se va volviendo como más acostumbrado, en la medida en que ya viajé de nuevo, ahora yo ya sé, ya llego y me paro. Ya me voy acercando a esa parte de la migración y ya me voy destrabando los zapatos porque ya sé, ahora ya sé. La primera vez yo dije, me quieren asaltar, me quieren quitar los zapatos, ¿qué les pasa? Pero en la medida en que vuelve a pasar lo voy entendiendo. Uno termina, cuando vuelve de aquel lugar, ¿no es cierto que uno termina como, no, yo ya conozco? Yo ya tengo una noción del lugar. Es más, ven una película y de repente, yo ahí he estado.
Yo ya caminé por esa calle, ese monumento que está ahí, yo ya he andado por ahí, porque ya lo estamos conociendo. Aquello que era tan extraño, en la medida en que lo vamos encaminando, en la medida en que lo vamos repasando, se vuelve familiar. ¿Y qué sucede después de que estamos allá en el viaje? 5 días, 10 días, un día en la playa, en la piscina o en lo que sea. ¿Qué sucede? Esa frase es para todos, ¿verdad? Hay que volver a la realidad. Eh, Y entonces, cuando vengo de regreso, a quitarme todas las chumpas, a quitarme todos los abrigos, el gorro, la bufanda, todo lo que andamos para el frío, porque volvemos a nuestro clima. ¿Qué pasa cuando volvemos? Bueno, traemos una cantidad de información, recuerdos quizás. Y cuando llegamos de regreso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo eso que yo conocía allá no es mi realidad. Aquí no puedo traer la nieve que había allá. Me encantaría, pero no la podemos traer. Pero todos aquellos recuerdos y aquellas cosas, yo ahora necesito acomodarlos aquí. Hoy en la mañana salimos de la casa con Pati a la casa de mis papás y estaba lloviendo. Y entonces cuando estaba lloviendo, ya íbamos para afuera, pero comenzó a llover y venía más fuerte. Y entonces me regreso y le digo, alto, 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 está lloviendo. Ir a ponerme algo para cubrirme. Pero son cosas que normalmente aquí no usamos. Y le digo, ¿y mi chumpa de lluvia? Y Pati se fue a buscar en una bolsototota que está ahí guardadísimo porque eso no se va a usar nunca. Que allá servía todos los días. Pero aquí eso no me funciona. Pero cuando lo tengo ahí, lo saco, sé que eso me hace recordar, allá se vive otra idea diferente. No sé si estoy logrando expresarles lo que quiero. Yo leí 1 Corintios 8, yo entendí 1 Corintios 8, después de estudiarlo y repasarlo ya tengo una idea, pero luego tengo que volver a mi realidad. Esto es, tengo que ver qué es lo que este pasaje está diciendo a mi vida. No está hablándome a mí directamente acá, pero ahí hay un principio, una verdad acerca de Dios, una verdad que Dios demanda a nosotros. Y en esa verdad tengo que basarme. Cuando ya estamos en casa de nuevo, después del viaje, abrí la maleta y comienzo a sacar de la maleta las cositas para pegar en la refri, los recuerditos, lo que quedó de allá. Y esas cosas, lo que compré, la chumpa, y ahora que ya lo tengo aquí, me lo comienzo a poner en la medida en que lo necesito. Eso es lo que en la Biblia entendemos como la aplicación. Lo que sucedió allá en Corinto, años 50 después de Cristo, 2000 años después, yo tengo una manera de ver eso, de cómo aplicar eso a mi vida. Bueno, esto en una manera resumida es lo que quiero que podamos recorrer juntos. Lo que quiero que juntos podamos reconocer durante este tiempo. Entonces, vamos a entrar un poquito en esta analogía. ¿Está bien? Hice un resumen de introducción, pero ahora quiero que vayamos viendo uno a uno estos pasos, como ustedes los tienen ahí en su material. El primer paso de este camino sería, debe salir de casa, dejar el contexto cultural, familiar. Si encendieron el aire es que puedo seguir. Y ya estaba a punto de detenerme. Ya hemos dicho que esto sería como hacer una expedición o un viaje. Bueno, para esa salida, otra vez, vamos a volvernos a poner y iremos paso a paso en esto. Creo que lograremos ver uno o dos de estos puntos el día de hoy. Los días previos a una salida de un paseo, estamos haciendo todos los preparativos para irnos. Estamos escogiendo qué nos llevamos, qué va a ser útil, qué no va a ser útil para el lugar al que vamos a ir. Qué está acorde a la cultura y qué no va a estar acorde a nuestra cultura. Algo que va a cambiar frecuentemente es la manera en cómo vestimos. La cultura influencia de esta manera. Mientras estaba preparando esto, ahora pensaba, es curioso porque ahora estoy aquí predicándoles ahora
y estoy con una camisa así normal. Cuando yo comencé a estudiar hace 20 años, casi 30 años, comencé a estudiar teología. Yo tenía que andar una corbata todo el día. Jamás se me podía ocurrir pararme en un púlpito, detrás de un púlpito, si no iba a tener una corbata encima. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Dios cambió? ¿Las corbatas cambiaron? No, la cultura cambió. Ahora es extraño que alguien esté vestido formalmente. A mí me cuesta realmente presentarme el domingo y predicar sin estar, dicen algunos amigos, vestido de pastor. Digo, bueno, como quiera que sea, pero es una cuestión cultural. Sin embargo, van cambiando las épocas. Cada vez se ven menos cosas porque se va evolucionando la cultura y está bien, no, eso no está malo. Pero si quiero entender un pasaje como 1 Corintios 8, tengo que entender la cultura de los corintios. Cuando el apóstol Pablo aquí está hablando de la comida que ha sido sacrificada a los ídolos, para nosotros es un tanto confuso, como les he dicho, entender esto, de qué es lo que está hablando. Pero para entender de lo que está hablando ahí, no podemos quedarnos en nuestra forma de pensar. No puedo pensar en la carne como la vemos ahora. No puedo pensar en los ídolos como nosotros lo entendemos ahora. No podemos pensar en el sacrificio en el templo como nosotros lo entendemos ahora, porque ahí se estaba viviendo una cosa completamente diferente. No podemos simplemente decir, aquí está diciendo que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. No, hermano, eso lo que significa es que no hay que andar haciendo penitencias en las iglesias católicas. Eso es lo que está diciendo ahí, que no hay que hacer. No, no tenemos que ignorar lo que está ahí. Tenemos que entender de qué está hablando para entonces poderlo aplicar a nuestras vidas. Déjenme explicarles un poco de lo que está hablando ahí para tener una mejor idea. La ciudad de Corinto era una ciudad, una gran ciudad, una ciudad sumamente importante en la época en que el apóstol Pablo les está escribiendo. Era una ciudad cosmopolita, mucha gente llegaban ahí, era una ciudad con mucho poder económico, venían gente de muchos lugares y eso hacía que esta fuera una ciudad con muchos dioses. Esto hacía que esta fuera una ciudad con muchas creencias, como estar en Estados Unidos. Uno aquí en nuestro contexto no puede imaginarse la cantidad de desorden que hay en Estados Unidos, porque llegan gente de todos los países del mundo y cada uno con sus locuras ideas. Entonces se hace una mezcla de pensamientos, de ideas acerca de Dios, de ideas acerca de la religión, de ideas culturales, todo es tan diferente. Eso pasaba en Corinto, era una ciudad pagana. Todo en Corinto giraba alrededor de los templos. Y cuando hablamos de templo, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Si usted oye templo. La iglesia. ¿Y qué tipo de iglesia viene a su mente? Es un culto, ¿eh? Bueno, nuestra cultura de iglesia cristiana real es un colegio. Ahora es un colegio. Ya fue un centro comercial, ya ahí vamos avanzando. Bueno, pero pensamos, cuando habla de los templos, consideramos una iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de templos, no se refiere a una iglesia. De hecho, los cristianos no se congregaban en iglesias, no tenían locales en los que se reunían. No es así como funcionaba. Cuando aquí habla de los templos, se está refiriendo a un hogar donde habitaban ídolos. Cuando él les está hablando acerca de un templo, se refiere a un templo, habla de un hogar en el cual hay una multitud de ídolos. Muchos ídolos de muchos tipos diferentes. A tal punto era tan común aquello que aún la gente incrédula, y cuando hablo de incrédulos no me refiero a creyentes o a no creyentes nada más, sino que incrédulo era gente que no creían en ninguno de esos dioses y en ninguno de los ídolos. Aún esta gente les tocaba participar de las actividades alrededor del templo. ¿Por qué? Había algo interesante ahí. Y tenemos que considerarlo.
La gente se reunía alrededor de los templos y tenían que estar ahí porque ahí habían como una especie de comedores, para entenderlo en nuestro contexto, una especie de comedores en los templos y ahí se reunían para compartir todas las personas, y quienes no llegaban a estos lugares no es que eran considerados incrédulos. Quienes no participaban de esto se les consideraba como personas antisociales, se les consideraba como gente rara. ¿Por qué todo el mundo hacía esto? Esa era la cultura. Reunirse afuera de los templos, porque normalmente ahí iba a haber carne. Afuera de los templos había carne. Hermanos, no les está hablando nada del Señor. Para el dominguito ahí. Son bromas. ¿Por qué había carne ahí? Bueno, porque en los templos la gente llegaba a ofrecer sacrificios de animales. Y entonces cuando ofrecían los sacrificios animales, los sacerdotes vivían de eso, comían de esa carne. Había una parte que se tenía que entregar, que se tenía que sacrificar a los dioses, pero otra parte se preservaba para el alimento de los sacerdotes que estaban ahí. Pero los sacerdotes, algunos decían, no comemos mucho. Así es que se comían una parte y el resto la sacaban, hacían los trozos y los vendían afuera. La gente llegaba a comprar carne, pero hay un punto en el que las personas, cuando llegaban a comprar carne, no saben si la carne que están vendiendo viene de los destazaderos directamente o es carne que viene del templo, que viene de los sacerdotes. La gente solo llegaba a comprar carne, pues carne es carne. Usted llega y compra carne, usted no le dicen de dónde viene, ¿verdad? Recuerdo una vez que salió que andaban una carne de caballos aquí, que habían agarrado gente, bueno, y uno que sabe lo que estaba comiendo. Bueno, la cosa es que cuando esto comenzaba a llegar así, algunos entraban en el conflicto de pensar, ¿esta carne de dónde viene? No, viene del templo. Pero si viene del templo, es carne que han ofrecido antes de destazar y de cortar esos animales, se entregó esa carne a dioses paganos. ¿Cómo vamos a comernos esa carne? Como las manzanas que decía Guille, o como las papas que decía Iván. ¿Cómo vamos a comernos esto que lo han entregado, lo han ofrecido a un Dios inventado? No puede ser eso. Ante ese conflicto que estaban viviendo ahí, el apóstol Pablo les escribe estas palabras. Las personas en Corinto tenían un verdadero conflicto. Había una dificultad ahí para reconocer de dónde estaba viniendo esta carne. Bueno, ese tema del que está hablando la Escritura no es aplicable a nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese tipo de conflicto. El problema que estaban viviendo los corintios acá ya no tiene vigencia en la actualidad. No tenemos un conflicto de carne ofrecida a los ídolos. Cuando yo comienzo a comprender esto, yo necesito para comprender esto, yo necesito despegarme de mi raíz, de mi cultura. Cuando ya lo estoy pensando en un viaje, debo salir de mi casa, debo salir de mi contexto, debo de salir de cómo yo lo entiendo en la actualidad. ¿No es cierto que lo que les estoy tratando de explicar ahora le da un poco de sentido diferente a lo que acabamos de leer? Porque ya dejamos de verlo conforme a como yo me lo imaginaba. ¿A qué nos imaginábamos al principio? Que era ofrecer a los ídolos, ¿quién? Los santos que están en las iglesias católicas. ¿Y de qué carne estaba hablando? ¿Espiritual quizá o eso? Bueno, ese es mi razonamiento. Pero yo tengo que salir de mi pensamiento y comenzar a verlo conforme a lo que estaba sucediendo allá. Así comienza el viaje. Saliendo de nuestro contexto, saliendo de nuestra base de pensamiento inicial. El segundo paso de este viaje, cuando ya hemos salido de nuestra casa, debemos utilizar un vehículo que nos transporte hacia el otro lugar. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, esto representa un proceso de estudio, un proceso sólido de estudio. Esto significa utilizar herramientas, buenas herramientas para poderlo entender, tener un compromiso espiritual para tratar de comprender qué es hacia el lugar al que me estoy dirigiendo. Hemos salido ya de casa y tenemos, pensando en un viaje, nos subimos a un vehículo que nos va a transportar hacia el nuevo lugar. En el estudio bíblico, ¿cuál es el vehículo que nos hará ir a esa cultura? ¿Cuál es el vehículo que nos llevará a tener una mejor conciencia acerca de lo que estaba pasando en la época en que el apóstol Pablo escribía estas palabras? ¿Qué vehículo me llevará a tomar un entendimiento de cualquier pasaje que estamos trazando o estudiando en la Escritura? Bueno, ese vehículo, hermanos, es un detenimiento a estudiar la Escritura, a leer, a observar. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese procura con diligencia podría entenderse como estudia, prepárate para estar preparado, para hacer bien tu labor. Y cuando está diciendo estudia, prepárate, no está diciendo de que no vamos a poner, nunca vamos a tomar en cuenta nuestro entendimiento o nuestros razonamientos. Vivimos en el año 2024 y para el año 2024 tenemos perspectivas únicas de la Escritura. Gracias al Señor, no vivimos todavía en el año 50 en que Pablo estaba escribiéndole a los corintios estas palabras. Pero aun cuando ahora tendremos nuevas maneras, nuevas perspectivas acerca de lo que la Escritura enseña, cuando habla la palabra de Dios de tener un estudio, un proceso de entendimiento de lo que hablaba, implica tener una comprensión, por ejemplo, básica del lenguaje, de las formas de comunicación. No estoy hablando de ninguna complicación. Aquí no estoy hablándoles del griego o del hebreo o de estas cosas ya más complicadas. Ahí Alex que se dé duro con el griego y el hebreo y todo eso. No hablo de esto para nosotros ahora, pero sí hablo de que tenemos que leer con atención, como acabo de tratar de explicarles. Primera de Corintios está hablando de algunos aspectos que no son claros para nosotros ahora a simple vista, pero sí podemos reconocerlo. Tenemos que conocer el fondo histórico de cada una de estas historias, que tiene que ver la cultura en esa época, qué es lo que Dios le estaba diciendo a esos pueblos, a esos creyentes en aquel momento. Tenemos que prestar atención al lenguaje. Por eso hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia en observar apropiadamente. El lenguaje es sumamente importante, hermanos. Para comprender algo que se está diciendo, tenemos que poner atención al lenguaje. El lenguaje no funciona. El lenguaje funciona entendiendo las palabras y entendiendo el contexto en el que se están diciendo las palabras. No sé si se dieron cuenta, pero de repente uno puede decirle a otra persona lo mismo, con las mismas palabras, decir, no lo mismo, pero puede decirle a una persona con las mismas palabras dos cosas diferentes. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia? El contexto en el que se diga. Alguna vez me regalaron algo de comer. Estoy pensando en alguna comida o estoy pensando en alguna bebida que me gustó mucho y dije a la persona que me lo estaba dando, le dije, a partir de ahora me caes mal. Porque me acabas de dar esto y me encantó. Entonces yo lo voy a volver a buscar. Así es que me caes mal. Y cuando he dicho eso a alguien, la persona que me lo estaba dando no me dijo, desagradecido, malcriado, ¿cómo me decís que te caigo mal? No me dijo eso. Porque aunque yo le estaba diciendo me caes mal, el contexto, el rostro, la manera en que se lo dije, provoca que a quien se lo diga me diga, yo sabía que te iba a gustar.
Pero si yo solo lo escribo eso y ustedes lo leen fuera de contexto, ¿no es cierto que pensaríamos? Qué malagradecido. ¿Qué me diría? Ajá. Qué pésimo, ¿verdad? Cae mal este pastor, como le trata a alguien que lo trató bien. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Las palabras están ahí dichas, pero el contexto es lo que domina esas palabras. Por eso es importante comprender los contextos en que las palabras están dichas en la Escritura. No solo leerlo de corrido, no solo pasarlo por alto, no solo ver qué es lo que está diciendo ahí en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, bla, 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 bla. No, entienda el contexto en el que se estaba diciendo. Eso nos pasó hace unos días. Estábamos allá en Comayagua, compartiendo con unos hermanos. Fuimos a una iglesia. Alex estaba allá conmigo y después fuimos a comer y estábamos tomando un café con unos hermanos. Cuando yo comienzo a tomarlo, yo estoy bromeando y yo digo, no sé qué ando haciendo yo aquí. Allá estuviera feliz en mi casa sin andar comiendo todo esto que me están dando acá. Bueno, esas pueden sonar unas feas palabras, pero en el contexto en que son dichas, se entiende bien. Y se entiende que no estoy quejándome ni molesto, es todo lo contrario. Porque esas palabras tienen un sentido dependiendo del contexto. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? ¿Qué tenemos que hacer como estudiantes, como hombres y mujeres que aman a Dios y aman la palabra de Dios? Tenemos que acercarnos a las Escrituras y hacer, hermanos, por favor escúcheme y con esto termino, hacer nuestro mayor esfuerzo para leer, para estudiar lo que la Escritura dice con base en su contexto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a aprender las siguientes semanas. Solo quiero que vayamos tomando idea de lo que ahora estoy diciendo. El lenguaje ocurre en un contexto específico, con intenciones específicas, con significados específicos. Entonces no podemos saltarnos todo ese proceso de entendimiento. No podemos ir de paso haciendo. Miren, les voy a contar una gran equivocación y un gran error que cometí. Esta mañana me escribe un amigo en WhatsApp y me manda una captura de pantalla de un comentario que yo puse en el Instagram de alguien. Yo veo hace 3 días una foto de una hermana, una amiga de nosotros en Honduras, y yo veo una foto de ella con su mamita, y yo sé que la mamita había estado enferma, pero ella pone una foto que está con la mamá ahí, bien linda, y está poniendo que el Señor, que mi mamá, y gracias a Dios. Sinceramente, yo no leo tanto el comentario que está ahí. Yo solo veo la foto y digo, wow, qué bonito y qué lindo que ahí está la mamá. Y yo le escribo, felicidades, qué linda su mamita, cómo se ve bien, una señora casi de 90 años. Y yo envié el mensaje hace 3 días. Mi amigo me manda ahora la captura de ese mensaje y me dice, sos un bárbaro. Yo dije, ¿qué tiempo? Y el seguido de su comentario y de la captura de pantalla, me manda el mensaje de pésame que ellos habían mandado hace 3 días, porque la hermanita estaba poniendo esa foto expresando que su mamita había muerto esa noche. Y yo le estoy escribiendo, felicidades, qué bendición. Lo que yo escribí estaba mal. Desearle felicidades a alguien eso. No. Pero no entendiendo el contexto y lo que estaba pasando y el lenguaje, estaba muy mal. Y yo ni había terminado de leer el mensaje y la burla que me estaba haciendo mi amigo. Y yo me voy y le escribo al hermano y le digo, perdón, yo no sabía. Y él me dice, no se preocupe, es que yo no puse ahí que se había muerto. Pues. Yo solo estaba poniendo como un testimonio de que estaba agradecido por ella, pero no puse porque yo quería. Bueno, pero lo que estoy tratando de decir es, ese tipo de errores, que me acaban de juzgar ustedes, por cierto, porque les vi la cara como de, les vi, hermano, les vi eso que llevan. Así es que me la voy a desquitar.
Ahora voy para desquitarme. Eso mismo que yo hice, ese error que cometí con ese hermano, lo cometemos muchas veces con la Escritura. Porque usted lee y usted dice, Dios, aquí me dijo eso. Tomo esta palabra, recibo esta palabra. Y usted ni tan siquiera se ha puesto a investigar qué es lo que verdaderamente el autor estaba diciendo ahí. Y a veces hasta nos paramos y predicamos sin entender qué es lo que estaba diciendo ahí el Señor. Y nos vamos por la vida diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Esa es la palabra que el Señor me ha dado. Y usted no entiende que el hombre que escribió esas palabras está preso. Está viviendo una condición terrible y en su condición terrible, él no está hablando de ser un todopoderoso, sino que está hablando de que Cristo es todopoderoso. Y él no está hablando de que todo lo puede en el sentido de que lo voy a lograr todo, está hablando de que Cristo es el que hace todo. Cometen el mismo error que yo cometí. No lo hagamos. No lo hagamos. ¿Y cómo vamos a tratar o cómo vamos a aprender a corregir eso? Bueno, si el Señor nos permite, continuaremos la siguiente semana. ¿Ok? Quiero animarlos a... Nos falta por llenar las otras 2 páginas del material que tienen ahí y haremos eso las siguientes semanas. Pero quiero pedirles que se tomen un momento, un tiempo durante esta semana para que la lectura que está ahí, que les invito ahí a hacer en el Salmo 119, la puedan comenzar a hacer, por lo menos las 2 primeras estrofas del Salmo 119, y entonces que puedan buscar en esos versículos qué ustedes reconocen como beneficios que la palabra de Dios nos da a los que la leemos, a los que meditamos en ella. Ahí está explicado en su material para que lo puedan completar. Van a encontrar cosas como leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, nos ayuda a mantener una perspectiva correcta en tiempos de dificultad. Por ejemplo, encontrarán un versículo que les llevará a reconocer, leer la palabra de Dios me mantiene alejado del pecado. Bueno, pasen un tiempo con la palabra. Hagamos práctico todo esto y estoy seguro que tendremos un mejor provecho de ello. Oremos, hermanos, oremos esta noche. Señor, queremos agradecerte esta noche por la bendición que nos concedes de poder estar juntos, de poder reunirnos ante tu palabra, Señor, de poder reconocer que necesitamos tu palabra, que necesitamos aprender a leerla, a entenderla, para luego aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la disposición en la vida de mis hermanos a acercarse a tu palabra, a querer conocer mejor tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder responder con fidelidad, con gratitud, con devoción, con honra, Señor, a ella. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos permitas llegar también a nuestros hogares con bien el día de hoy. Y todo esto, Señor, lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos. Gracias.